Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos que me están viendo a través de las redes sociales. Alabamos y glorificamos el dulce y grato nombre de nuestro Dios. En este momento quisiera aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado La grandeza de la humildad. Y para ello vamos a iniciar leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde la palabra de Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Juan capítulo 3, versículo 30, la palabra de Dios nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La humildad que agrada a Dios es aquella que reconoce que somos siervos inútiles y que lo que debemos hacer estamos haciendo. Ser humildes es ser agradecido y reconocer que dependemos del Señor. La humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son de Dios, que no son nuestros. Los dones que tenemos son de Dios. Hablar de humildad no es una tarea fácil, pues ser humilde significa mantener el equilibrio en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Implica reconocer tus fortalezas, pero sin olvidar tus debilidades. Conocer tus talentos, pero también tus limitaciones. Todo lo que esté por encima o por debajo de esto, podemos considerarlo orgullo. En primer lugar, amado amigo, amado hermano, vamos a estar reflexionando en que el Señor Jesús es humilde. La palabra nos enseña en Mateo capítulo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Dios no existe ni un pequeño residuo de orgullo. Dios aborrece la soberbia, por eso la castiga. Si somos de Dios, debemos procurar andar como anduvo Cristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recuerde que la humildad consiste en reconocer nuestros puntos fuertes, pero también nuestras debilidades. Miremos a Moisés. Tuvo momentos de debilidad, sin embargo, Dios le llama manso. En Número capítulo 12, versículo 3, la palabra dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Si observamos la vida de Moisés, podremos notar que humildad no significa falta de autoestima, ni tampoco denigración de uno mismo. Ser humilde es entender que hay cosas más importantes que las que son propias nuestras. Es reconocer que Dios es más importante que nosotros y que nuestros hermanos y el prójimo somos iguales. El Señor Jesús nos señala la palabra de Dios que no se aferró a su condición de ser igual a Dios, sino que se mantuvo sumiso a la voluntad de Dios Padre. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, leemos lo siguiente. Voy a leer desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alabamos una vez más el nombre de nuestro Dios. Como siervo de Dios, estamos llamados a ser mansos y humildes de corazón. Esto significa que debemos alejar de nosotros toda arrogancia, todo orgullo y todo lo que no reconoce que Dios está por encima de nosotros y que somos dependientes de Dios. Vamos a aprender a vivir así como vivió Cristo. Recuerde lo dicho por el apóstol en Filipenses capítulo 2
versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que tú haces, lo que tú tienes la capacidad de hacer, es porque Dios te lo permite. En segundo lugar, el Señor da gracias a los humildes. Hoy se habla mucho del orgullo, pero la Biblia nos enseña que Dios aborrece el orgullo. El pecado del orgullo nació en el corazón de Satanás. Él quiso ser igual a Dios, su creador. Fue cegado por la soberbia y terminó siendo el adversario de Dios. En Romanos capítulo 12 y versículo 3, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 3, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la fe que tenemos, mis amados hermanos, porque Dios nos la concedió. En Proverbios, capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios nos dice, Proverbios, capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece la arrogancia. Dios desea que su iglesia se humille. Esta humillación no es de palabras, sino de corazón. Amado hermano, la Biblia enseña en Santiago, capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su gracia está con los humildes. Basta ya de buscar grandezas humanas y enfoquemos nuestras miradas en el rostro de Dios. Dejemos de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Abandonemos las malas conductas para que Dios escuche nuestros ruegos, nos perdone y sane las heridas de su pueblo. Solo los humildes serán levantados. Como respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús, de que quién es el mayor en el reino de los cielos, la respuesta dada por Jesús fue clara y precisa. En Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4, leemos esta pregunta y la respuesta que el Señor le da a sus discípulos. Mateo 18, versículo 1 hasta el verso 4. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Dios quiere humildad de sus hijos. Dios quiere obediencia. Dios quiere un corazón humilde, un corazón manso. Mire lo que nos dice también el capítulo 23 y versículo 12 del Evangelio según San Mateo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el nombre de Dios. Y en Santiago capítulo 4, versículo 10, se nos dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Sin humildad, mis amados hermanos, no podremos reconocer nuestras debilidades y Dios no nos va a usar. Sin humildad, el hombre podrá conocer todos los principios cristianos, pero no podrá aplicar uno solo. Por lo tanto, no podrá entrar en el reino de los cielos. Concluimos esta breve reflexión, hermanos, acerca de la humildad, leyendo dos citas bíblicas más. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 20, nos dice de la siguiente manera:
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Dios demanda humildad de los reyes y de los gobernados. El rey debía recordar de dónde procedía su poder. Debía reconocer que Dios es quien está al control. A Dios le desagrada la arrogancia, mientras que la humildad le agrada. Por último, leemos en el Salmo 113, ese versículos 5 y 6. Miren qué precioso nos habla la palabra de Dios. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? La gloria y la honra pertenece a nuestro Dios. Que Dios nos siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga, mi amado hermano.